Mi padre me llamó fracasado. Dijo que mi cuñado era más hombre que yo y le dejó toda la herencia. Así que dejé de pagarle las cuentas y esperé a ver cuánto tardaba su yerno en cansarse de mantenerlo. Lo supe antes de que lo dijera en voz alta. No por las palabras, sino por esa forma de mirarme, como si ya me hubieran borrado de la familia y solo faltara firmar el papel. Mi padre no estaba enfadado, estaba convencido. Y cuando un hombre así decide humillarte, no levanta la voz. Sonríe. Me llamo César, tengo 37 años. Y hasta hace nada era el que sostenía aquella casa sin hacer ruido. No lo contaba como un mérito ni lo usaba para dar lecciones. Era simplemente lo que tocaba. Desde que mi madre murió, hace 10 años, mi padre, Fernando, se fue apagando por dentro y dejando caer todo lo demás. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Las facturas, la compra, los impuestos, los medicamentos, las averías, la nevera llena, la luz encendida. Todo acabó pasando por mí. También mi hermana, Mariana, que con 29 años seguía en casa como si el tiempo no fuera con ella, diciendo que no encontraba un trabajo a su altura. Yo dejaba correr la frase, pagaba otra vez y seguía. Trabajo como contable en una empresa mediana de Madrid. No tiene nada de brillante, pero paga a tiempo y, con horas extra y alguna chapuza por mi cuenta, llegaba para todos. La casa era modesta, 3 habitaciones, un patio pequeño y un comedor donde mi padre se pasaba las tardes viendo la tele con esa expresión de quien cree que el mundo le debe algo. Yo pagaba la luz, el agua, el gas, internet, el IBI, la comida y hasta las pastillas para la atención de mi padre. Mariana, en teoría, se ocupaba de la casa. En la práctica, eso significaba recoger cuando ya no quedaban platos limpios y pasar la escoba cuando el polvo empezaba a notarse demasiado. Nunca dije nada. La costumbre también sabe disfrazarse de lealtad. Todo empezó a torcerse de verdad cuando Mariana apareció con Martín. Lo había conocido por el barrio. Era jardinero. Tenía 32 años, hombros anchos, piel tostada de estar siempre al sol y esa sonrisa de hombre que se gusta demasiado. No parecía mala persona al principio. Ese fue el problema. Lo parecía justo lo suficiente. Pero había algo en él que me chirriaba. La forma de entrar en una habitación como si ya fuera suya. Cómo hablaba, siempre medio retándote, medio exhibiéndose. Ese aire de, aquí estoy yo, incluso cuando solo estaba cortando un seto o apoyado en su furgoneta con los brazos cruzados. Mariana estaba fascinada. Decía que por fin había conocido a un hombre de verdad, uno auténtico, no como los de oficina. Nunca me señaló directamente. No le hacía falta. La primera vez que vino a casa intenté hacerlo fácil. Le ofrecí una cerveza, pusimos el partido y saqué conversación. Fútbol, trabajo, cualquier cosa neutra. Pero aquello no era una charla, era una medición. Martín me observaba como si estuviera calculando cuánto peso tenía yo allí y cuánto tardaría él en ocuparlo. Yo noté enseguida que no le caía bien. Tampoco parecía preocuparle disimularlo. A mí me daba igual. No necesitaba gustarle. Solo esperaba que no le hiciera daño a mi hermana. Eso aún me parecía suficiente. A los pocos meses, Mariana anunció que se casaban. Lo dijo en la cena, con una sonrisa que pedía aplausos antes de terminar la frase. La boda se hizo en el patio de casa. Sencilla, decían. Sencilla para ellos. Yo pagué casi todo. La comida, la bebida, las sillas, el vestido de Mariana, incluso parte de los arreglos. Martín puso algo, poco, y mi padre hizo lo que mejor sabía hacer, opinar con el dinero de otro. César, que no falte carne. No vayas a hacer el ridículo por ahorrar. Lo dijo mientras yo revisaba transferencias. Ni una sola vez preguntó si me venía bien. Ni una. Después de la boda, Martín se instaló en casa. Decían que sería por poco tiempo, hasta encontrar algo suyo. Yo quise creerlo, quizá porque la alternativa era admitir que acababa de mantener a un invitado permanente. Mariana dijo que no podían permitírselo. Él ganaba poco con la jardinería y ella seguía sin trabajar. Así que la carga cambió de forma, pero no de espalda.
Seguía cayendo sobre la mía. Ya no pagaba por 3, sino por 4. Más comida, más agua, más luz, más gas. Incluso empecé a echar gasolina al viejo Renault Kangoo, que Martín usaba para moverse a los servicios. Nunca me lo pidió de frente. Lo dejaba caer. Un comentario, una llave sobre la mesa, un silencio calculado. Y al final yo acababa haciéndolo. Dar las gracias no entraba en su estilo. Si alguna vez lo hacía, era con una media sonrisa que sonaba a desprecio. Menos mal que tienes ese trabajito, César. Si no, aquí estábamos apañados. Lo soltaba riéndose, y yo notaba cómo se me cargaba la mandíbula. Mi padre, lejos de frenarlo, parecía disfrutarlo. Desde que murió mi madre se había vuelto especialmente duro conmigo, pero con Martín encontró algo peor, una comparación constante. Fernando era de esos hombres que creen que un hombre solo vale por la mujer que tiene al lado, los hijos que deja detrás y el ruido que llena una casa. Yo no había tenido novia, no porque no quisiera. Simplemente la vida se me fue en otra dirección. De joven era tímido. Luego estudié. Después trabajé. Y cuando por fin habría podido pensar en mí, ya estaba pagando la vida de los demás. Hubo intentos, claro. Un café que no llegó a segundo, una cena incómoda, una conversación que se apagó antes de empezar. Nunca me obsesionó. A él sí. ¿Tú cuándo piensas sentar la cabeza? Me soltaba a veces delante de Mariana y de Martín. 37 años y ni una novia. ¿Qué clase de hombre eres? Después venían las risas. Las de Mariana, rápidas. Las de Martín, lentas, como si disfrutara masticarlas. Yo bajaba la vista al plato, doblaba la servilleta, cambiaba de tema. Cada gesto pequeño servía para no decir lo que de verdad pensaba, porque si abría la boca, algo iba a romperse. Y entonces, Martín empezó a ocupar el sitio que mi padre llevaba años negándome. No por esfuerzo, no por responsabilidad, solo por encajar mejor en esa idea ridícula de masculinidad que Fernando veneraba. Lo miraba como si por fin hubiese aparecido el hijo que sí merecía la pena. Y yo empecé a entender que en esa casa no me estaban usando solo por dinero. También me estaban preparando para apartarme. Cuando empezó a llamarle hombre de verdad, entendí que ya no estaban comparándome con Martín. Me estaban sustituyendo. Y lo peor no fue oírlo. Fue ver que lo decían delante de mí, con total tranquilidad, como si yo solo fuera el que pagaba la luz y luego desaparecía. «Mira a Martín», repetía mi padre, con esa voz lenta que usaba cuando quería sentenciar algo. «Se casó con tu hermana, la hace feliz. Eso es ser un hombre». Lo decía mientras yo tenía la factura del gas abierta en el móvil y la compra de la semana sin pagar. A veces ni levantaba la vista al soltarlo. Como si humillarme ya fuese una costumbre doméstica, algo más de la casa, como el ruido de la tele o el llanto del bebé que todavía no había nacido. La gota empezó a formarse cuando Mariana se quedó embarazada, unos 6 meses después de la boda. Mi padre entró en una especie de euforia ridícula. Siempre había querido nietos, y de pronto se comportaba como si la familia, por fin, estuviera corrigiendo un error que llevaba mi nombre. La casa se llenó de bolsas, listas, cajas sin abrir, ropa diminuta doblada sobre el sofá, una cuna ocupando medio pasillo, paquetes de pañales, biberones, cremas. Todo iba apareciendo poco a poco, como si lo trajera una corriente invisible. La corriente era mi tarjeta. Mariana no trabajaba. Martín seguía ganando lo justo para mantenerse él, cuando se mantenía. Mi padre aportaba una pensión escasa que se evaporaba entre tabaco, cervezas y esa manía suya de no renunciar a nada que le gustara, aunque otro lo pagase todo. Así que fui yo, una vez más. Yo compré los pañales, el cambiador, la cuna, la silla para el coche, las primeras visitas al pediatra, hasta un carrito carísimo que Mariana vio por internet y decidió que tenía que ser ese. Lo dijo como quien señala un capricho ajeno. Y yo, como siempre, acabé pasando la tarjeta con esa mezcla de resignación y vergüenza que solo entiende quien lleva demasiado tiempo siendo útil. Cuando nació Lucas, la casa dejó de ser una casa y se convirtió en un altar. Mariana y Martín pasaron a ocupar el centro de todo. Mi padre giraba alrededor del niño con una felicidad que conmigo jamás había tenido. «Mira qué nieto más bonito, César», decía, sosteniéndolo como si exhibiera un trofeo. «Esto sí da sentido a la vida».
Yo miraba al niño y sonreía. No voy a mentir. Lucas me cayó bien desde el principio. Tenía esos ojos enormes que te buscan sin saber todavía a quién están mirando. Pero incluso eso me lo contaminaron, porque cada gesto bonito venía acompañado de una punzada. Martín aprovechaba cualquier momento. «A ver, César, ¿y tú cuándo vas a tener uno de estos?», decía con el niño en brazos, balanceándolo despacio. Luego llegaba la sonrisa torcida. «Ah, claro. Primero te haría falta una mujer». Mariana se reía. Mi padre no corregía nada. A veces ni siquiera se reía. Simplemente asentía, que era peor. Yo hacía lo de siempre. Media sonrisa, silencio, un vaso al fregadero, salir al patio un minuto. La rabia iba creciendo de esa forma fea en la que crecen algunas cosas, sin ruido, por dentro, dejando menos espacio para todo lo demás. Seguí pagando. La leche de fórmula, las revisiones, la farmacia, la ropa que se les quedaba pequeña cada 2 meses, las urgencias por cualquier décima de fiebre. Mi cuenta bajaba y en esa casa nadie miraba los números. Solo daban por hecho que yo estaba ahí para absorber el golpe. Mi padre seguía machacando. «Eres un fracaso, César. A tu edad, yo ya tenía 2 hijos». Lo soltaba delante de todos, sin tensión, como quien comenta el tiempo. «Tú ni novia has sido capaz de tener». Martín, mientras tanto, iba cogiendo más confianza, más sitio, más aire. Una tarde lo escuché hablar con un vecino junto a la verja. Ni siquiera bajó la voz. «César paga todo, sí, pero aquí el que manda soy yo». Me quedé quieto en el pasillo con las llaves todavía en la mano. Tardé varios segundos en moverme. No por miedo, por no reventarlo todo allí mismo. Pasaron los meses. Lucas crecía, la casa gastaba más, y yo seguía ocupando el mismo papel, cajero automático con horario ampliado. A veces pensaba en mi madre, en lo que me decía siempre, que la familia va primero, que a los tuyos no se les deja caer. Me aferré a eso más de la cuenta. Quizá porque era lo único limpio que quedaba en aquella casa. Pero cada día pesaba más. Cada día sonaba menos a principio y más a condena. Un año después, Mariana anunció otro embarazo. Lo dijo casi con orgullo, tocándose el vientre, esperando la reacción que sabía que iba a obtener. Mi padre se levantó de la silla como pudo y los abrazó a los dos. «Otro nieto. Esto es lo que hace que merezca la pena vivir». Yo estaba en la cocina con un tupper en la mano, escuchándolo todo desde el marco de la puerta. Nadie giró la cabeza. Nadie preguntó si podíamos permitirnos otro niño. Nadie preguntó nada. Daban por hecho que yo seguiría pagando. Como siempre. Esa noche me encerré en mi cuarto y abrí la app del banco. Me quedé mirando los números en silencio, viendo cómo se estrechaba cada margen, cómo el sueldo entraba solo para desaparecer repartido entre gente que ya ni fingía respetarme. Y entonces apareció algo nuevo. No era rabia. La rabia ya llevaba tiempo conmigo. Era cansancio. Un cansancio seco, más peligroso, porque no te empuja a gritar. Te empuja a dejar de sostener. Aún así, seguí engañándome un poco más. Todavía quería creer que mi padre, en algún momento, vería lo que estaba haciendo. Que algo, aunque fuera tarde, le haría reconocerlo. Esa esperanza duró pocas semanas. Un viernes por la tarde, nada más llegar del trabajo, Fernando dijo que quería hablar con todos en el comedor. Venía reventado. Había pasado el día cuadrando balances, tragándome las quejas de mi jefe y haciendo horas extra para cubrir, precisamente, los gastos de aquella casa. Entré con el maletín todavía en la mano y vi la escena montada como si llevaran rato esperándome. Mi padre en su sitio de siempre, cerveza en la mano. Mariana y Martín sentados juntos. Ese silencio espeso que se nota antes de que alguien te haga daño. Me senté despacio. Tenía un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?», pregunté, procurando que no se me notara el cansancio. Mi padre bebió un trago. Se limpió la boca con el dorso de la mano y me clavó los ojos. «Vamos a hablar de mi testamento». Lo dijo sin rodeos, disfrutando la pausa que dejó después. «Ya estoy mayor. No quiero dejar nada sin decidir. Y quiero que todos sepáis lo que he resuelto. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos». No dije nada. Nunca había hablado de eso. No teníamos dinero, no de verdad.
pero la casa estaba a su nombre, y tenía además un pequeño terreno en un pueblo de Toledo donde se crió. No era una fortuna, pero era algo. Y durante años yo había dado por hecho que, llegado el momento, aquello se repartiría entre Mariana y yo. Éramos sus hijos. Eso, al menos, no podía discutirse. Pero la forma en que me miraba decía otra cosa. No parecía un padre organizando papeles. Parecía un juez preparándose para leer una condena. Antes de empezar, dijo, apoyando el botellín en la mesa, quiero dejar una cosa clara. La vida de un hombre se mide por lo que deja detrás, por su legado. Hizo una pausa, saboreándola. Luego miró a Mariana, a Martín, y por último a mí. Y yo, gracias a Dios, sí tengo legado. Lo dijo sin pestañear, y en ese momento entendí que no era un arrebato. Llevaba tiempo decidido. Yo solo estaba ahí para escucharlo en directo. Mi padre recorrió la mesa con la mirada y se detuvo en Mariana, en Lucas, y después en Martín. A él le dedicó una sonrisa limpia, casi orgullosa, una que yo no recordaba haber visto nunca dirigida hacia mí. Tengo una hija que me ha dado nietos, y un yerno que es un hombre de verdad. Eso es lo que importa. El golpe fue seco, pero lo peor no fue el dolor. Fue darme cuenta de que había algo más detrás. No era solo desprecio, era intención. Mariana bajó la mirada, no por sorpresa, por anticipación. Martín se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y dejó que esa media sonrisa se instalara en su cara como si ya supiera el final de la historia. César, dijo mi padre, girándose hacia mí con una calma que me erizó la piel. Tú sabes que siempre he sido directo. No respondí. Nunca te he mentido, y ahora tampoco voy a hacerlo. Estoy decepcionado de ti. Sentí cómo se me tensaban los hombros, pero no hablé. Algo dentro de mí quería escuchar hasta el final. Necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar. Tienes 37 años. ¿Y qué has hecho? Continuó. No tienes mujer, no tienes hijos, no me has dado nietos, no has cumplido con lo que se espera de un hombre. Cada palabra caía despacio, medida, como si disfrutara colocarlas en su sitio. No era la primera vez que me decía algo así, pero nunca lo había hecho así, delante de todos, sin rabia, sin excusa, como si estuviera leyendo una conclusión que llevaba años redactando. Tragué saliva. Noté el calor subiéndome por el cuello. Aún así, me quedé quieto. Por eso, siguió, apoyando los codos en la mesa. He decidido que mi herencia no será para ti. Ahí fue donde el aire cambió. La casa, el terreno, todo lo que tengo, se lo dejo a Martín. Hizo una pausa breve, lo justo para asegurarse de que lo había entendido. Él es el hombre de esta familia. Me ha dado nietos, ha hecho feliz a mi hija, y sé que sabrá cuidar de lo que dejo. Luego me miró. Tú no mereces nada. El silencio se hizo pesado, casi físico. No porque nadie hablara, sino porque nadie necesitaba hacerlo. Busqué su cara, esperando una señal. Algo que rompiera esa frase. Un gesto, una duda, una grieta. No encontré nada. Solo ese desprecio frío, sostenido, como si yo fuera alguien que acababa de llegar y no el que llevaba 10 años pagando todo aquello. Miré a Mariana. No levantó la vista. Seguía acariciando la cabeza de Lucas, despacio, como si yo no estuviera allí. Miré a Martín. Sonreía. No una sonrisa nerviosa, ni incómoda. Era limpia, satisfecha, como si acabara de cobrar algo que llevaba tiempo esperando. ¿Qué? Conseguí decir, con la voz más baja de lo que quería. ¿Me estás diciendo que le dejas todo a él? ¿A Martín? Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No me hagas repetirlo. El tono cambió. Ya no era explicación, era aviso. Martín es más hombre que tú, tiene familia, tiene hijos. ¿Tú qué tienes? Hizo un gesto vago con la mano. Nada. No voy a premiar a un fracasado. Ahí fue cuando dejó de doler como antes, porque algo encajó. Todos esos años, las facturas, las horas extra, las noches pensando en cómo llegar a fin de mes para que a ellos no les faltara nada, las burlas, los silencios, las risas a medias. Todo encajó en un sitio que no me gustaba. Me puse de pie, las manos me temblaban, pero la voz salió más firme.
Entonces eso es todo. Nadie respondió. Después de todo lo que he hecho, ¿esto es lo que soy para ti? Di un paso hacia la mesa. ¿Un fracaso? Se hizo un pequeño movimiento en la silla de Martín. No habló. No le hacía falta. Yo pago la luz, el agua, la comida, los pañales de tu nieto. Noté cómo me latía la sien. Yo mantengo esta casa mientras tú te pasas el día sentado y él... Miré a Martín un segundo. Se gasta lo poco que gana en cervezas. Mi padre ni se movió. No te hagas la víctima, César. Su voz era plana. Que pagues cosas no te convierte en un hombre. Un hombre tiene familia, tiene hijos. Tú no tienes nada. Eres un inútil. Y ahí se rompió. No con ruido, no con gritos, con claridad. Miré a Martín, seguía con esa sonrisa. Miré a Mariana. No fue capaz de sostenerme la mirada ni un segundo. Y por último, a mi padre. Ya no vi a mi padre. Está bien, dije. La calma con la que lo dije me sorprendió incluso a mí. Si Martín es el hombre, que pague él. Nadie reaccionó. Que mantenga la casa, que compre los pañales, que pague la luz. Cogí aire. Yo me largo. No esperé respuesta. Subí a mi cuarto sin mirar atrás. Abrí el armario y empecé a meter ropa en una maleta sin pensar demasiado. Camisas, pantalones, lo justo. Cogí el portátil, los documentos importantes, el cargador, una carpeta que llevaba años sin tocar. Todo lo necesario, nada más. Desde abajo llegaban las voces. «Vete, César», gritaba mi padre. «A ver cuánto duras tú solo. Sin nosotros no eres nada». No contesté. Mariana no dijo ni una palabra. Y Martín se reía. Eso fue lo que más pesó. Cerré la cremallera, bajé con la maleta en la mano y crucé el pasillo por última vez. Me detuve delante de mi padre. «Espero que Martín sea tan hombre como dices». Hice una pausa breve. «Porque desde hoy no vais a ver ni un euro más mío». Giré la cabeza hacia Martín. Y esta vez fui yo el que sonrió. Me lo pidieron de rodillas, después de escupirme a la cara durante años. Y ahí entendí algo que ya no se podía deshacer. No me necesitaban a mí, necesitaban mi dinero. Y esta vez no iba a confundirme. ¿Y tú, héroe? Ve buscando horas extra. Ahora te toca mantener a todos. Se lo dije mirándole fijo, sin subir la voz. Martín no respondió. Solo apretó la mandíbula. Esa sonrisa suya, por primera vez, no apareció. Salí de la casa, cerré la puerta y no miré atrás. Caminé sin rumbo unos minutos hasta que el cuerpo empezó a soltar la tensión. Acabé en un hostal barato, de esos que alquilan por noches sin hacer preguntas. Pagué en recepción, subí a la habitación y me dejé caer en la cama. El techo tenía una grieta que cruzaba de lado a lado. Me quedé mirándola durante horas. No dormí. Repasé cada escena, cada frase, cada gesto. La risa de Martín. El silencio de Mariana. La mirada de mi padre cuando dijo que yo no valía nada. La rabia no se iba. Pero debajo de todo eso, había otra cosa. Ligereza. Por primera vez en años, nadie dependía de mí esa noche. Los días siguientes fueron rápidos, casi automáticos. Encontré un piso pequeño cerca de la oficina. Nada especial, pero suficiente. Me mudé con lo imprescindible, lo justo para empezar. Después empecé a cortar. Llamadas, cuentas, contratos. La luz de la casa de mi padre, cancelada. El agua, cancelada. Internet, cancelado. Todo lo que estaba a mi nombre dejó de existir. Los mensajes de Mariana empezaron a llegar al segundo día. Primero suaves, luego urgentes, luego molestos. Pedía pañales, dinero, ayuda, solo esta vez. Dejé de responder. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, algo me pinchaba por dentro. Una costumbre difícil de matar. Pero entonces recordaba la voz de mi padre. Fracasado, inútil, no eres hombre. Y esa culpa se transformaba en otra cosa. Frialdad. Una semana después mi padre llamó. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Al final lo cogí. Su voz ya no era la misma. ¿Qué te pasa, César? Nos han cortado la luz. No hay agua. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Y los pañales de Lucas? No has comprado nada. ¿Qué clase de hermano eres? Me salió una risa corta, seca.
Yo no soy nada, papá. ¿No te acuerdas? Soy un fracaso. Silencio. Pero tranquilo, tienes a Martín, el hombre de verdad. Que él pague. No seas gilipollas, soltó Martín desde el fondo. No tiene lo que tú tienes. Tú sabes que no puede. Ahí fue donde todo encajó aún más. Entonces, ¿por qué le diste todo? Nadie respondió. Si es tan hombre, que se haga cargo. Colgué, apagué el móvil, y por primera vez en mucho tiempo. El silencio no pesó. Tenía control. No sabía cómo iba a acabar todo, pero sí sabía algo. No iba a volver atrás. Mientras tanto, mi vida empezó a ordenarse sin ellos. En el trabajo me ofrecieron un ascenso pequeño. Más responsabilidad, más dinero. Lo acepté sin dudar. Empecé a quedarme después de la jornada, pero esta vez no para salvar a nadie, para mí. Salí con compañeros. Tomé algo después del curro. Descubrí que había vida fuera de esa casa. Me apunté a un gimnasio. No por competir con Martín, ni por demostrar nada, solo por sentir que el cuerpo también era mío. Poco a poco, dejé de ser el que reaccionaba, y empecé a decidir. Un mes después, volvió la llamada. Esta vez, el tono era distinto. César, ha pasado algo. Tienes que venir. Es urgente. El estómago se me encogió. Pensé en Lucas, pensé en el bebé. Algo grave. Fui. En cuanto entré en la casa lo supe. Mentían. Todo estaba igual, solo que más vacío, sin luz, sin orden, sin esa falsa seguridad que yo mantenía. Siéntate, César, dijo mi padre. No me moví. Me quedé de pie, brazos cruzados. Habla, suspiró. Las cosas no están bien. Desde que te fuiste, todo se ha ido a la mierda. No tenemos luz, no tenemos agua. Los pañales de Lucas se acabaron. Mariana no puede comprar más. El bebé viene en cualquier momento y no tenemos ni para el hospital. Miré a Martín. Apretaba una cerveza con demasiada fuerza. No levantó la vista. Está haciendo lo que puede, añadió mi padre más bajo. Quise reírme. No lo hice. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté. ¿Que vuelva? ¿Que siga pagando todo mientras os reís de mí? No es así, dijo Mariana con los ojos llenos de lágrimas. Te necesitamos. Lucas te necesita, por favor. La misma voz de siempre, la misma fórmula, promesas sin palabras. La miré unos segundos más de lo necesario. No vi arrepentimiento, vi miedo. ¿Sabéis qué?, dije, despacio. Durante años hice todo por vosotros. Pagué cada factura, cada compra, cada pañal. ¿Y qué recibí? Nadie respondió. Burlas, desprecio, humillaciones. Miré a mi padre. Me llamaste fracaso. Luego a Martín. Dijiste que él era más hombre. Volví a mi padre. Pues aquí lo tienes. Silencio. Que pague él. Que mantenga la casa. Que sea el héroe. Martín se levantó de golpe como si fuera a decir algo. Mi padre levantó la mano y lo frenó. César, por favor. Y ahora sí, sonaba roto. Me equivoqué. No debí decir eso. Eres mi hijo. Te necesito. Vuelve. No tenemos nada. Lo miré. Y no sentí nada. ¿Nada?, pensé. Ni rabia, ni pena, ni culpa. Nada. No, dije. Y esta vez no había vuelta atrás. Lo único que les dolió de verdad no fue perderme. Fue perder lo que yo pagaba. Y cuando por fin lo entendí, ya era tarde para todos. Sobre todo para ellos. No voy a volver. Lo dije sin esfuerzo, sin rabia, sin temblor. Mi padre levantó la cabeza como si aún esperara que aquello fuera una pose, una amenaza para negociar. Pero no quedaba nada que negociar. Vosotros elegisteis, seguí. Elegiste tú, papá. Lo pusiste por encima de mí. Le diste mi sitio, mi casa, tu apellido si te hubiera dejado. Así que ahora vive con eso. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás le había visto hacer. Se echó a llorar. No un gesto contenido, no ojos húmedos. Lloró de verdad, con la cara vencida, la voz rota, las manos torpes buscando apoyo en la mesa. Durante un segundo lo miré como se mira a un desconocido que se ha caído en mitad de la calle, sin reconocerlo del todo. César, por favor, no tenemos ni un euro. No sé qué vamos a hacer. Supe en ese instante que no me estaba pidiendo perdón. Me estaba pidiendo que volviera a cargar con ellos.
Señalé a Martín con la barbilla. Pídeselo a tu hombre de verdad. Martín apartó la vista. O dile a Mariana que trabaje, pero a mí no me miréis más. Di un paso hacia la puerta. Ya no soy vuestro banco. Ya no soy vuestro fracasado. Mariana gritó mi nombre, una sola vez, con ese tono que antes me hacía frenar en seco. Esta vez no. Mi padre siguió hablando, suplicando algo que ya no alcancé a escuchar del todo. Las palabras se fueron quedando atrás mientras cruzaba el pasillo, abría la puerta y salía de aquella casa por última vez. La cerré sin dar un portazo. Y fue precisamente eso lo que me confirmó que se había acabado. No sentí culpa, tampoco alivio inmediato. Sentí algo más limpio, más frío, paz. Esa fue la última vez que los vi. Bloqueé sus números esa misma tarde. Después eliminé los correos. Corté cualquier vía por la que pudieran volver a entrar. No dejé una rendija abierta. Ni por nostalgia, ni por costumbre, ni por esa vieja educación que te enseña a aguantar más de lo que deberías. Se acabó. Meses después, un vecino me contó lo que pasó. No me llamó para darme pena. Me llamó porque en los barrios siempre hay alguien que disfruta cerrando los círculos. Al parecer, la casa acabó embargada cuando dejaron de pagar impuestos y recibos atrasados. Aguantaron lo justo, tirando de promesas, de parches, de favores pequeños que nunca alcanzan cuando llevas años viviendo del esfuerzo de otro. Martín salió corriendo en cuanto la presión dejó de ser una pose y empezó a parecerse a la vida real. Dijo que no podía más, que aquello lo superaba, que él no había firmado para eso. Se fue dejando detrás a Mariana, a los niños, y toda esa hombría de escaparate con la que tanto le gustaba pasearse. Ni siquiera me sorprendió. Algunos hombres necesitan un público. En cuanto se apagan las luces, no queda nada. Mariana, según supe, acabó yéndose a vivir con una amiga en Alcorcón, con 2 niños, sin apenas ayuda y aprendiendo de golpe todo lo que llevaba años evitando. No sé si encontró trabajo enseguida, o si tuvo que tragarse por fin todas esas frases sobre empleos que no valían la pena. Tampoco pregunté. De mi padre me llegaron versiones distintas, que si acabó en una residencia pública, que si primero estuvo en casa de un conocido, que si dependía de la caridad de otros para salir adelante. No sé cuál es verdad, y siendo sincero, ya no me importa comprobarlo. Hay un punto en el que la compasión deja de ser nobleza y se convierte en una trampa. Mi vida, en cambio, siguió. Me consolidé en el trabajo. Luego llegó otro puesto mejor, más responsabilidad, mejor sueldo. Cambié el piso por uno más amplio, con luz de verdad, silencio de verdad y cosas elegidas por mí. Empecé a dormir sin sobresaltos, a gastar dinero sin sentir que debía justificar cada euro, a volver a casa sin miedo a encontrar una nueva exigencia esperándome en el comedor. Y sí, empecé a salir con alguien. Se llama Laura. No apareció para salvarme ni para completar ninguna idea ridícula de lo que se supone que debe ser un hombre. Simplemente llegó en el momento en que ya no necesitaba demostrar nada. Se ríe conmigo. No me mide. No convierte mis silencios en defectos, ni mis decisiones en juicios. Con ella entendí algo que en aquella casa jamás me dejaron aprender. Que no tener pareja no te hace menos. Igual que tener hijos no te convierte automáticamente en digno. No sé si algún día querré ser padre. Y si ocurre, será porque yo lo decida. No para rellenar una casilla, no para ganarme el respeto de nadie, no para parecer más hombre ante ojos ajenos. A veces pienso en ellos, en mi padre, en Mariana, en Martín, no con nostalgia, más bien con la distancia con la que uno recuerda un incendio desde un lugar seguro. Me pregunto si alguna vez entendieron lo que perdieron de verdad. No el dinero, no la casa, no la comodidad, a la única persona que siguió sosteniéndolos mientras lo despreciaban. Luego se me pasa, porque al final ellos se quedaron con su hombre de verdad, y yo me quedé con algo mucho más raro, con algo que no se hereda, no se finge y no se mendiga. Mi libertad.